Bueno, estamos hoy en la sexta parte de esta serie, de este programa que le hemos llamado Punto de Partida. Y la premisa que ha motivado todo este programa, la pregunta que ha motivado toda esta serie es: ¿cómo se vería comenzar de nuevo en la fe como adulto? Porque verán, todo tiene un punto de partida y eso es lo que hemos dicho desde el principio. Tú tienes un punto de partida, un matrimonio tiene un punto de partida, una carrera universitaria, un trabajo, todo lo que hacemos tiene un punto de partida y la fe tiene un punto de partida. Y para la mayoría de nosotros, el punto de partida de nuestra fe fue de niños. Quizás no todos, pero la mayoría de nosotros recibimos una fe como niños. Es una fe que nos dieron nuestros padres, es una fe que nos dio nuestro sacerdote, nuestro pastor, el padre en la parroquia o qué sé yo. Y esta fe que recibimos venía con algunos conceptos acerca de Dios que nosotros adoptamos, cosas como Dios es bueno, cosas como Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos. Y sin embargo algo pasó. Algo pasó en mi crecimiento, algo pasó mientras dejé de ser un niño y maduré. Y es que todos estos conceptos fueron puestos a prueba. Quizás de repente me di cuenta en mi trabajo que habían personas que hacían cosas malas y no estaban siendo castigadas por Dios, y que yo me estaba portando lo mejor posible y que quizás todo me estaba saliendo mal. Quizás de repente vi en la esquina que había gente indigente y gente pasando por injusticias terribles, lo cual parecía incompatible con el concepto de que Dios es bueno. Y parte de esa fe con la que crecí, parte de esa noción de quién era Dios, fue desgastándose. Y quizás no es que yo haya tomado una decisión de dejar de creer en Dios, pero simplemente mi fe dejó de ser relevante. Simplemente esto pasó a un segundo plano y de vez en cuando lo visitaba cuando estaba triste o qué sé yo, pero simplemente Dios dejó de ser relevante y la fe dejó de ser relevante para mí. Y ahora quizás estás pasando por un momento en tu vida donde estás volviendo a pensar en Dios. Quizás estás pasando por un momento donde, yo no sé, estás pasando por una situación difícil en tu vida y decidiste darle una oportunidad nueva a Dios. Quizás es algo positivo y está por nacer un hijo y estás pensando en Dios nuevamente, diciendo: ok, Señor, pues yo también quiero que Él crezca con una fe. Quizás estás por casarte y estás repensando todos estos conceptos y todos estos principios y te has preguntado: ok, quiero comenzar nuevamente con Dios, pero ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es el punto de partida de la fe? Ahora, hemos estado hablando durante 5 semanas de esto y hoy quiero hablar de algo que todos nosotros tenemos en común. Es algo que todos nosotros hemos hecho en algún momento de nuestra vida, nos habíamos dado cuenta. No, es más, es algo que todos, creyentes o no creyentes, hasta los ateos mismos, han hecho esto. Y es nuestra tendencia a querer negociar con Dios, es nuestra tendencia a querer hacer un trato con Dios. Todos nosotros en algún momento quizás nos hemos visto enfrentados a una situación donde le hemos dicho: Dios, si tú realmente me amas y haces esto por mí, entonces yo te prometo que voy a hacer esto por ti. Dios, yo no estudié para este examen, pero si tú puedes permitir que el maestro se enferme, entonces yo te prometo que voy a ser un consejero en el campamento de jóvenes, yo te prometo que te voy a servir, yo te prometo que voy a hacer esto. Es más, aún los ateos en algún momento se han visto en la situación donde quizás voltean a ver al cielo y dicen: a quien corresponda, no sé ni quién está arriba, ni sé si está alguien escuchando, no, pero si de verdad hay alguien ahí arriba escuchando, te pido por favor que sanes a mi mamá, te pido por favor que me ayudes en este problema, te pido por favor que me den este trabajo, y si tú lo haces, entonces voy a creer en ti. Ahora, esta es la cosa con todo esto. Esta es la cosa con esta situación. Muchas veces hemos hecho este trato con Dios y Dios ha cumplido su parte y yo no cumplo la mía. Muchas veces Dios ha respondido, y cuando Dios responde yo negocio y luego digo: qué suerte tuve, el maestro se enfermó, y se me olvida que yo había hecho un trato con Dios y no cumplí mi parte. O quizás iba camino con el doctor y le dije: Señor, de verdad, si tú me puedes sanar en el proceso. Y llegamos y dice el doctor: no entiendo qué pasó, aquí están los resultados de los exámenes, son diferentes a los que tenías el viernes pasado. Y tú dices: qué suerte, seguro un laboratorista se equivocó. Y se te olvida que tú habías orado y que tú le habías clamado a Dios. Pero ese no es el punto. El punto que quiero hacer esto es: cuando yo trato de hacer un trato con Dios, cuando yo trato de hacer un negocio con Dios, cuando yo trato de
de convencer a Dios de que haga algo por mí, estoy haciendo dos grandes asunciones o estoy presuponiendo dos grandes cosas acerca de Dios. La primera de ellas es que estoy asumiendo que Dios sabe que existo. Estoy asumiendo que Dios sabe que existo, que conoce mi nombre, que a Dios le importa. Ahora, si tú crees que Dios sabe que existes, si tú crees que a Dios le importa, partamos de ahí. Tienes más fe de la que crees tener. Tienes más fe de la que crees que tienes, porque si crees que hay un Dios ahí que le importas, ya has dado grandes pasos en el camino de la fe, aunque no lo hayas reconocido. Y la segunda presuposición que hacemos cuando tratamos de hacer un negocio con Dios es esta. Y esta es quizás un poquito más complicada y es donde quiero que pasemos la mayoría del tiempo el día de hoy. Es que si yo trato de hacer un negocio con Dios, la segunda presuposición que yo estoy haciendo, la segunda asunción que yo estoy haciendo, es que yo tengo algo que Dios quiere. Yo tengo algo que Dios necesita. Dios necesita mi obediencia, Dios necesita mi asistencia a la iglesia, Dios necesita una ofrenda, Dios necesita mi dinero, porque tendemos a decir eso: Señor, si tú haces esto por mí, entonces yo prometo obedecerte el resto de mi vida. Señor, si tú haces esto por mí, yo prometo regresar a la iglesia donde había crecido. Señor, si tú haces esto por mí, yo prometo dar una ofrenda porque... Y como no sé cómo dártela a ti, entonces voy a agarrar alguna entidad, alguna fundación que haga algo que yo creo que a ti te importa y se la voy a dar a ellos. Yo estoy asumiendo, cuando trato de hacer un negocio con Dios, de que yo tengo algo que Dios necesita. Yo tengo algo que aportarle a Dios. Y aquí es donde el cristianismo parte caminos. Aquí es donde el cristianismo se separa de todas las demás tradiciones de fe. Y esto es lo que tú necesitas oír. Si tú estás considerando un punto de partida en tu fe, tú necesitas oír y necesitas entender esto, porque estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias, aunque contrasta mucho quizás con lo que has aprendido de Dios. Esta es la buena noticia que quiero compartir contigo, y quizás al principio no va a sonar tan buena. Dios no quiere algo de ti. Dios no necesita nada de ti. No tienes nada tú que ofrecerle a Dios. Esto es lo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Y es que el cristianismo nos dice: Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. Dios no quiere sacarte algo, Dios quiere darte algo. No hay punto en tratar de negociar con Dios, porque no tienes nada que Dios quiera, no tienes nada que Dios necesite. Y hay un concepto en la fe cristiana, es un concepto maravilloso. Es un concepto que aún quisiera llamar y usar esta pequeña palabra: sublime. Y es el concepto de lo que los cristianos llamamos o conocemos como la gracia de Dios. Ahora, la gracia es aquello que seguramente has experimentado en algún momento de tu vida. La gracia es aquello que te dice: voy a hacer algo por ti, no porque tú lo merezcas, no porque tú hayas hecho algo por mí, sino porque quiero hacer algo por ti. No, yo no sé, quizás llegaste a la gasolinera, era medianoche, echaste gasolina y no te diste cuenta que no llevabas suficiente dinero, y cuando llegaste al cajero, el cajero te dijo: no se preocupe, todo está bien, y él sacó de su bolsa y lo metió en la caja. Esa es la gracia. La gracia es aquella idea que se presenta cada cierto tiempo en tu vida, quizás esporádicamente, pero que está al centro del cristianismo y al centro del Nuevo Testamento y al centro de lo que Jesús proclamaba, y es lo que mueve y lo que impulsa todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Y hay una definición de la gracia que yo aprendí de pequeño y que se me quedó grabada y que me gusta, quizás por lo simple y por lo corta y porque es fácil de recordar. Pero a mí se me enseñó que la gracia era el favor no merecido de Dios. Era un favor no merecido de Dios. Esto significa: no hice nada para merecerla. Esto significa es incondicional, porque no la gané, se me entregó simplemente porque sí. Cuando yo hablo de un favor no merecido, estoy entendiendo de que esto se trata de la persona que da la gracia, que dispensa la gracia, no de la persona que recibe la gracia. Esto me dice que la gracia es recibir algo a cambio de nada. La gracia me dice que si hay un costo a lo que yo estoy recibiendo, no lo estoy pagando yo, sino lo está pagando aquel que
está ofreciendo, que está dispensando, que está dando la gracia. Y esto es lo lindo del tema de la gracia, y esto es lo curioso del tema de la gracia. Cuando alguien extiende gracia, o más bien cuando alguien es el recipiente de la gracia, nunca se trata de llevar el mérito por la gracia que recibió. No conozco a nadie que salga diciendo, recibí esto de regalo, ya vieron qué pila soy yo. No, cuando yo recibo gracia, siempre se trata de aquel que la dio. Y siempre glorifica a aquel que la dio. Cuando yo recibo algo regalado, siempre hablo de lo bueno que es aquel que me lo regaló y no de lo bueno que soy yo por haberlo recibido. El héroe en el tema de la gracia es siempre el que la da, nunca el que la recibe. Y como les decía, esta es la dinámica central en el cristianismo. Y esto es lo que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones, y esto es lo que diferencia a Dios de los dioses de todas las otras religiones y de todas las otras tradiciones, porque la gracia nos dice a nosotros, la gracia es aquello que me dice, no estoy buscando algo bueno de ti, estoy buscando algo bueno para ti. La gracia es cuando Dios nos dice, esto no se trata de quién eres tú, esto se trata de quién soy yo, esto no es un reflejo de tu carácter, es un reflejo de mi carácter y de mi misericordia, esto lo hago por quien yo soy, no por quién eres tú. La gracia es recibir exactamente lo que no merezco. Es más, es opuesto a recibir lo que merezco. Me voy del otro lado, del lado bueno de la ecuación, y digo, si yo merecía esto, si yo merecía juicio, si merecía castigo, ahora no solo no voy a merecer no voy a recibir lo que merecía, porque eso es la misericordia. La misericordia es no recibo lo que merezco. Eso es misericordia. Pero la gracia lo lleva todavía un poco más lejos. Y la gracia me dice, no solo no voy a recibir lo que merezco, voy a recibir lo que no merezco. Voy a recibir algo que no merezco, algo que no compré, algo que no pagué, algo que no gané. Voy a recibirlo por la misericordia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo que fue el autor de la mayoría de los libros de la Biblia. El apóstol Pablo, que antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo, y que era un perseguidor de los cristianos y después se volvió en el mayor cristiano, por lo menos de esa generación, de ese tiempo. El apóstol Pablo, que había decidido levantarse en contra del cristianismo y después se convirtió en uno, le escribe una carta a los efesios, a las personas en el pueblo de Éfeso. Éfeso era un puerto muy importante en aquel entonces, y esta carta que Pablo escribe fue distribuida entre muchas iglesias. Y algo importante es que esta carta no fue escrita a un grupo de personas en particular, fue escrita a todos los creyentes, y eso te incluye a ti y a mí. El apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Esto significa que es unos 30 años después de todos los acontecimientos de la cruz, la crucifixión, la resurrección. Y esto es importante porque significa que todavía habían muchos testigos oculares de lo que había pasado. El apóstol Pablo le escribe una carta a los efesios explicando esta dinámica de la gracia. Y explicando qué es la gracia de Dios y explicando cómo aplica para nuestra vida. Y es un pasaje que quizás muchos han conocido en la Biblia, está en Efesios capítulo número 2. Y es un pasaje que comienza un poquito negativo. Comienza bastante negativo. Pero lo hace para poder explicarnos la profundidad y lo increíble que es la gracia de Dios. Y comienza diciendo así. Y Él, Efesios capítulo 2, versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él comienza a decir, ustedes estaban muertos, separados de Dios. Y esta es una analogía perfecta, porque el que está muerto está separado de la vida. Y Pablo dice, por sus delitos, por sus pecados, hablamos de esto en la semana 2, hablamos del hecho de que éramos pecadores. Por culpa de esos pecados estábamos separados de Dios, estábamos muertos. Es como que si estuviéramos muertos para Dios, y como que si Dios estuviera muerto para nosotros, ¿sí? Y dice, por nuestros pecados estábamos muertos para Dios. Y luego en los siguientes versículos comienza a dar un detalle un poquito más a profundidad de cómo estábamos lejos de Dios, de cómo estábamos haciendo cosas que sabíamos que no deberíamos de hacer.
de cómo estábamos violando aún nuestra propia conciencia. Y elabora Pablo un poquito más en la idea del pecado que nosotros lo vimos en la semana 2 de esta lección de la transgresión, de cómo somos pecadores. Y más adelante llega el versículo número 4 que comienza con 2 palabras maravillosas. Y quizás son de las 2 palabras maravillosas en toda la Biblia. Y esas 2 palabras con las que comienza diciendo así: pero Dios. No es pero yo, no es pero nosotros. Lo que está diciendo es: tenías un problema, era un problema de pecado. Tenías un problema que había llevado a que estabas muerto delante de Dios. Tenías un problema que te había separado completamente de Dios. Tenías un problema que había impedido tu relación con Dios. Pero Dios, y esto es lo lindo del pero Dios. Porque la forma tradicional, la forma que la religión nos plantea, la forma que la mayoría de religiones nos plantean acerca de cómo acercarnos a Dios, nos dice así: tú tenías un problema, tú te habías alejado de Dios, tú quizás llegas delante de Dios y le dices: Dios, he hecho cosas malas, he pecado, me he fallado, pero yo te prometo. Esa es la forma tradicional. La forma tradicional de acercarme a Dios es decirle: Señor, había fallado, pero yo de ahora en adelante voy a ser mejor. Pero yo de ahora en adelante voy a orar más. Pero yo de ahora en adelante voy a ir a la iglesia, voy a ofrendar o voy a hacer esto o aquello. Y esta no es la forma en que comienza la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo hace un trabajo tan maravilloso, porque comienza diciéndonos a nosotros así: ustedes estaban muertos en sus pecados. Ustedes estaban separados de Dios por sus transgresiones. Pero Dios, cuando te diste cuenta que estabas muerto en tus pecados, cuando te diste cuenta que estabas separado de Dios y que necesitabas comenzar de nuevo con Dios, no es un pero yo, no es un pero tú, es un pero Dios. Y después sigue diciéndonos así: pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios que le sobra la misericordia, pero Dios que rebalsa en misericordia. Y si alguien entendía acerca de la misericordia de Dios, era Pablo. Si alguien entendía acerca de la bondad y de la misericordia y de no recibir de parte de Dios lo que merecíamos, era Pablo, porque Pablo había sido un perseguidor de los cristianos. Dios tenía todas las razones para haber matado a Pablo. Dios debería de haber matado, lo debería haber aplastado como que fuera una mosca a Pablo. Y sin embargo, Pablo entendía la misericordia de Dios, que dice: Dios no solo no me mató, sino Dios decide mostrar su misericordia en que, a pesar de que Pablo había sido un asesino de cristianos, Dios muestra su misericordia diciendo: ahora escogí a Pablo y lo voy a levantar. Y lo voy a levantar como un apóstol de mi iglesia. Y lo voy a levantar para que convierta a más cristianos en su generación, para alcanzar a miles en su generación, que ninguno otro de los discípulos, que ningún otro de los apóstoles. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y miren cómo termina. Y esto es algo que se nos pasa en el español. Porque pues la traducción tendría que ser demasiado literal, y cuando traducimos muy literal perdemos un poquito el sentido. Pero si leyéramos esto en el griego koiné, en el griego original, esta última frase hubiera aparecido al principio de la oración, porque esa era la forma en que en el griego se resaltaba algo. Esa era la forma en que en el griego decíamos: pongan atención, esto es importante. Y era pasándolo al principio de la oración. Y esta es la frase que quiero dejar grabada en las mentes de ustedes y de todos los que me escuchan. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esta es una frase importante porque responde todas las preguntas que nos hemos estado haciendo. Esta es una frase importante porque responde todas aquellas preguntas con las que tú quizás has estado luchando. Esto responde la pregunta: Señor, ¿y por qué te importa? Dios, ¿por qué te importo yo? Esta es la frase que responde: Señor, ¿por qué escuchas mis oraciones? ¿Por qué respondes mis plegarias? Esta es la frase que responde: Dios, ¿y por qué me vas a dar una segunda oportunidad? O Dios, ¿qué he hecho para merecerlo? Y la respuesta que Dios nos está dando aquí es maravillosa. La respuesta que Dios que se nos está dando aquí es a un Dios diciendo: es que esto no tiene nada que ver contigo. Esto no es por lo que tú has hecho, esto no es porque te lo merezcas, esto no es por tu linda cara o por tu gran comportamiento, esto es por el gran amor con que te amé. Y esta es la razón por la que no tienes que negociar con Dios.
Esta es la razón por la que podemos entender que Dios no quiere algo de ti, sino Dios quiere algo para ti. ¿Por qué? Por el gran amor con que te amé, porque la gracia de Dios no es un reflejo de quién soy yo y de lo bueno que yo soy. La gracia de Dios es un reflejo de quién es Él y lo bueno que es Él. Entonces, la respuesta a todas estas preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué te importa? Es por el gran amor con que te amé. ¿Por qué me vas a bendecir? Porque te amé con un gran amor. ¿Por qué es que me vas a dar una segunda oportunidad? Por el gran amor con el que te amé. ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Nada, porque no se trata de ti, se trata de mí y de mi amor. Y sigue Pablo diciendo, y dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando termina todo esto, que pareciera ser una oración algo larga y quizás compleja, ¿sí? Viene Pablo y dice, ¿saben qué? Lo voy a resumir. Quizás Pablo se lo estaba dictando a alguien y para por un momentito y dice, hagamos un resumen. Y nos lo pone entre paréntesis, si lo estás leyendo en tu Biblia, nos lo pone entre paréntesis ahí para resumirnos y nos dice, por gracia sois salvos. Dios escogió alcanzarte porque quería hacerlo. Dios escogió alcanzarte por gracia, porque te amó, por el gran amor con el que te amó. Dios escogió alcanzarte no porque te lo merecías, sino porque Él quiso hacerlo, porque la gracia es un reflejo de quién es Dios. Y más adelante Pablo vuelve a regresar a este pequeño resumen y le agrega un elemento más. Y en el versículo número 8, quizás es uno de los pasajes más famosos de la Biblia, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y aquí le agrega algo que quizás se le había olvidado antes. Y me imagino Pablo dictando, muchas de estas cartas eran dictadas, Pablo estaba en la cárcel en este momento. Y quizás lo estaba dictando y dice, se me olvidó algo y quiero agregarlo. Dice, por gracia sois salvos. Dios nos escogió por su misericordia, por el gran amor con el que nos amó. Pero lo hizo, dice, por medio de la fe. Y esto nos lleva de regreso. Esto nos lleva de regreso al concepto que hablamos en la tercera semana. Cuando hablamos de Abraham y hablamos de la nación de Israel saliendo de Egipto. Y nos comienza a recordar cómo es que Abraham experimentó lo que experimentó a través de un simple acto de fe. A través de un decirle, Señor, yo confío en que tú lo vas a hacer y no entiendo cómo, pero voy a decidir confiar en ti. Y cuando reconozco que Dios me ama y que Cristo murió en la cruz por mi pecado, y cuando reconozco que la expresión del amor de Dios es haber mandado a Cristo por nosotros, y cuando abrazo el concepto de la gracia y el amor de Dios, entonces esta gracia se va a hacer una realidad para ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, a través de confiar en que a través de Jesucristo, como hablábamos la semana pasada, Dios pagó el precio por tus pecados. Y después lo termina de rematar diciendo, y terminando de aclarar algo diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no es por algo que tú hayas hecho, esto no es por lo que tú le has ofrecido a Dios o porque le diste algo a Dios que a Él le importaba. Esto no de vosotros, dice, pues es un don, pues es un regalo de Dios. No es por el gran negocio que hiciste con Dios, no es porque hayas logrado convencer a Dios, no es porque hayas logrado chantajear a Dios, es porque es un regalo de Dios para ti, por gracia, recibido por medio de la fe. Y por aquello que todavía no lo hayamos entendido, por aquello que todavía no esté claro para nosotros, el apóstol Pablo todavía lo remata en el versículo número 9, dice, no por obras. No por obras, no es por aquello que hayamos hecho, no es por obras, no es por aquello que tú le hayas ofrecido, no es porque te hayas portado lo suficientemente bien para convencer a Dios, no por obras, porque es una obra de gracias, es una obra de la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque esto refleja el carácter de quién es Dios, no el carácter de quién soy yo. No es por obras, el único merecedor de la gloria aquí es Dios, porque me lo dio cuando yo no lo merecía. Y esto es la razón por la que no necesitas negociar con Dios. Esta es la razón por la que puedes venir delante de Dios y solo pedir. No negociar, no ofrecer a cambio, no tratar de hacer un intercambio, sino solo pedir. ¿Por qué? Por el gran
amor con el que Él te amó. Por el gran amor con el que Él te amó. Ahora, yo reconozco que esto es un problema para la mayoría de nosotros. Esto hace un poquito de cortocircuito en nuestro cerebro porque vivimos en un mundo donde todo es si tú haces X, yo hago Y. Vivimos en un mundo donde todo es si tú haces esto, yo hago aquello, pero no te voy a dar nada gratis. Es más, uno de los eslogans que mueve al mundo es no hay nada gratis. Y cuando alguien nos da algo gratis tendemos a preguntar, ¿cuál es el catch? ¿Dónde está el truco? ¿Qué es lo que está escondido aquí? ¿Qué se me va a pedir después? Y así que entiendo que esto hace cierto cortocircuito con nosotros, pero la pregunta relevante para nosotros hoy, la pregunta que necesitamos hacernos todos nosotros hoy es esto. ¿Qué estándar? ¿Qué estándar vas a usar? ¿Qué estándar voy a usar? ¿Qué estándar voy a usar para determinar dónde estoy parado con Dios? Y realmente solo hay dos opciones. Algunos creen que hay tres, pero realmente solo hay dos. Y la primera opción para responder esto es que voy a usar el estándar de mi comportamiento. Voy a usar el estándar de mi comportamiento. O la segunda es voy a usar el estándar de la gracia de Dios. Pero la mayoría de nosotros fuimos criados para creer que mi estándar, mi posición con Dios, el estar bien con Dios, tenía algo que ver con lo que yo hacía, tenía algo que ver con mi comportamiento. Y el problema cuando creo esto es que nuestra cultura tiene lo suficiente de cristiano porque vivimos en un mundo occidental, porque tenemos una raíz, pues en el caso de Guatemala, católico, o si te vas más al norte, más protestante, pero sea como sea, tenemos lo suficiente de cristianismo como para creer que tenemos una idea de qué es lo que Dios quiere, de qué es lo que Dios acepta, de qué es lo que Dios aprueba o no. Y nuestra entera cosmovisión ha sido moldeada por las ideas cristianas, aunque no seamos cristianos, tenemos alguna idea. Y si se nos preguntara en algún momento, ¿cuál es el comportamiento que Dios aprueba? ¿Cuál es el comportamiento que necesito para estar bien con Dios? La mayoría de nosotros tendría una respuesta, y es una respuesta hasta cierto punto bíblica. Y son bíblicas no necesariamente porque haya creído en las Escrituras, simplemente porque así crecí. Pero aquí es donde yo quiero darte un consejo, y es que nunca trates de usar la Biblia para decir que te has comportado de una manera que te hace estar bien con Dios, porque vas a fallar. Y es que la mayoría de nosotros trata de usar los 10 mandamientos. Bueno, para estar bien con Dios no debo matar, no debo robar, no debo mentir, no debo hacer todo esto. Pero se nos olvida que los 10 mandamientos fueron dados para un pueblo que ya estaba bien con Dios, para un pueblo que ya había entrado en pacto con Dios. Lo hablamos en la cuarta semana. La mayoría o sea, los 10 mandamientos era para un pueblo que ya había sido redimido y que ya había sido amado por Dios. Entonces algunos se tratan de ir a las enseñanzas de Jesús, quizás hasta se saben el sermón del monte, y dicen, no, es que Jesús nos enseñó, y nunca trates de usar las enseñanzas de Jesús, porque Jesús agarró el estándar de Dios y lo subió todavía más. Y cuando lo subió más, lo llevó a una posición donde seguramente todos nosotros vamos a fallar, donde todos nos vamos a quedar cortos. Y el estándar de Jesús era tan alto que nadie pasa. Y si queremos usar el resto del Nuevo Testamento, solo recordemos esto, la gran mayoría de eso fue escrito por el mismo hombre que ahorita nos está diciendo es por gracia, no por obras. Por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Tenemos un sistema de valores que está de alguna manera basado en la Biblia, pero que por sí solo contradice la enseñanza de la Biblia sobre cómo estar bien con Dios. Y esto nos ha engañado. Ahora, quizás tú no tienes un estándar de comportamiento basado en la Biblia de cierta manera, pero simplemente te has inventado uno, y este es el problema. Te has inventado uno, ese es el problema. Y el problema es que ni siquiera el mismo estándar que tú te inventaste, que tú te autoimpusiste, lo has logrado cumplir. Hemos fallado aún a nuestro propio estándar. Ahora, si asumes que ya sabes cuál es el estándar de comportamiento que necesitas tener para estar bien con Dios,
El problema es que aunque tenga bases bíblicas y aunque tenga algo de bíblico, no es coherente con la enseñanza de la Biblia. Aunque esté basado en algunas de las enseñanzas de Jesús, no está basado en el ministerio de Jesús. Tiene palabras de la Biblia, pero están sacadas fuera de contexto de la Biblia. Y el problema es de que si tratamos de ir a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que nadie realmente sabe. Nadie realmente sabe cuándo ya fui lo suficientemente bueno para estar bien con Dios. ¿Cuál es el estándar? Puedo tener un listado de gran mandamientos, pero nadie realmente sabe cuál es la calificación con la que se gana estar bien con Dios. ¿Será que se gana con 60, con 50%, con 70, con 80%? Y nadie lo sabe, y al final de cuentas solo me queda cruzar los dedos y decir, ojalá haya pasado, y esperar el día del juicio para ver si pasé. Y de verdad me pregunto, ¿qué tipo de Dios? ¿Qué tipo de Dios? Si creemos que Dios es bueno, ¿qué tipo de Dios? Es uno que nos pediría cumplir un estándar que Él mismo nunca nos definió. Porque si tratas de ir a la Biblia, nunca vas a encontrar un listado donde Dios dice, si cumples A, B, C y D, vas a estar bien conmigo. ¿Qué tipo de Dios nos va a hacer adivinar? ¿Qué tipo de Dios nos va a hacer nunca saber y vivir con ese temor toda nuestra vida? ¿Cuál es el estándar que vas a usar para saber si estás bien con Dios? ¿Va a ser tu comportamiento? ¿O va a ser la gracia de Dios? Ahora algunos quieren mezclar estos dos y dicen, bueno, es mi comportamiento y yo hago todo lo que puedo, pero donde fallo, entonces voy a dejar que Dios llene o que Dios cubra lo que fallé. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos esta idea? Ciertamente no la sacamos de la Biblia. Y eso no es lo importante. Lo importante es que Pablo escribió. Lo importante es lo que aprendemos hoy de parte de Pablo, que nos dice, es por gracia, no por obras. Vas a vivir tu vida. Vas a vivir tu vida tratando de ganar una posición delante de Dios a través de condiciones que tú mismo inventaste, o vas a vivir tu vida confiando en que la gracia de Dios es suficiente para llevarte, sin que lo merezcas, sin que hayas hecho nada, sin que le hayas ofrecido nada a cambio a Dios, para llevarte a ese lugar donde estás bien con Dios. ¿Qué estándar vas a usar para saber dónde estás parado con Dios? ¿Vas a usar el estándar de lo que tú haces por ti mismo o vas a usar el estándar de lo que Dios ha hecho por ti? Porque la religión y todas las religiones se tratan de negociar con Dios. Se trata de cuántos animales tengo que sacrificar para ganar en la guerra, porque ellos creían, mientras más animales mato aquí, más enemigos mato allá, y algo así iba la lógica. ¿Qué tantas ofrendas tengo que hacer para que Dios mande lluvia o qué sé yo para mis cosechas? La religión me dice, ¿qué tengo que hacer, Dios, para que tú te intereses en mí? La religión te dice, haz. Mientras que Dios y el cristianismo y la Biblia nos enseñan que no se trata del haz, de hacer, no se trata de hacer, sino se trata de hecho, lo que Dios hizo por nosotros. Y de ahí partimos con todo lo que es el cristianismo, porque todos los haz, todo lo que yo debo hacer, todos los comportamientos que yo debo tener, son realmente una respuesta al hecho, a lo que Dios hizo por mí, a lo que Él ya hizo para rescatarme. Y esa es la razón por la que nos portamos bien. Nos portamos bien no para ganar una posición delante de Dios, sino nos portamos bien y cambiamos nuestro comportamiento y somos generosos y somos dadivosos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la razón por la que servimos y dedicamos nuestro tiempo para servir a personas que quizás nunca conocemos, no para ganar un lugar delante de Dios, no por el haz esto, sino por el hecho, por lo que Dios ha hecho. Esa es la razón por la que damos y somos generosos, y quizás a veces dejamos de tener algunos lujos que pudiéramos tener para darle a aquel que no lo tiene, no porque se me obligue a hacer para alcanzar, sino porque Dios ha hecho y me puso en un lugar donde ahora el estar en ese lugar motiva y es el motor detrás de todo mi comportamiento. Nunca debemos negociar con Dios.
Porque en la fe cristiana estamos llamados a vivir una vida no para ganar un lugar con Dios, sino porque se nos ha dado uno. Es un regalo. Es un don. No se trata de obras. Pablo lo dijo, no por obras. No es un intercambio. No es lo que yo ofrezco a cambio. Para que nadie se gloríe. Todo lo que hacemos siempre es una respuesta a lo que Dios ya hizo. Y las mejores personas, todas las mejores personas que tú conozcas, aquellas más generosas, es porque se han logrado conectar con esa gracia de Dios, porque se han logrado conectar con la gracia de Dios y han respondido a la gracia de Dios, extendiéndole gracia a otros. Todo esto se trata de que Dios es rico en misericordia, como lo vimos hace un momentito, rico en misericordia. ¿Por qué? Por el gran amor con el que los he amado, por el gran amor con el que nos ha amado. Dios nos dice, mira, esto no se trata de ti, esto se trata de mí. Esto no se trata de quién eres tú y lo que tú puedes hacer. Esto se trata de quién soy yo, mi gran misericordia, mi gran amor y lo que yo puedo hacer por ti. Esto no se trata de tu carácter y que tú demuestres que tú eres digno. Esto se trata de mi carácter y que yo te enseñe mi gran misericordia. Y cuando abraces la gracia de Dios, vas a encontrar algo que quizás no esperabas. Vas a encontrar paz. Paz, porque ya no te vas a tener que andar preguntando, ¿será que Dios, será que sí, será que pasé la prueba, será que Dios me va a aceptar por eso? Vas a encontrar paz, porque vas a entender que ya eres acepto, que por la misericordia de Dios, por el gran amor con el que Él me amó, ya soy bienvenido. Pero si no abrazas la gracia de Dios, si no aceptas la gracia de Dios, siempre vas a preguntarte, ¿será que ya hice suficiente? ¿Será que ya fui lo suficientemente bueno? ¿Será que ya fui lo suficientemente misericordioso? ¿Será que ya le ofrecí lo suficiente a Dios? Y después vas a cruzar los dedos y esperar que cuando llegue el día del juicio, quizás logres pasar aunque sea raspado el examen. Esto es lo lindo de la gracia. Mientras menos maravilloso he sido yo, más maravillosa es la gracia de Dios. Y por eso es que cantamos la vieja canción, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Porque mientras menos digno soy, más increíble es su gracia. Así que vamos a orar. Vamos a orar, pero de verdad hasta que tú no abraces que la única forma de estar bien con Dios no es a través de negociar con Dios y tratar de convencerlo, sino de aceptar la gracia de Dios. No vas a poder encontrar paz, pero cuando lo hagas, vas a encontrar una paz que en otro libro de la Biblia, en otro libro escrito a otro grupo de personas, Pablo la describe de esta forma. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu gracia. Muchas gracias por ese regalo tan maravilloso, tan sublime que tú nos has dado. Muchas gracias. Porque no se trata de lo que yo puedo ofrecer por ti, porque si de eso se tratara, realmente, Señor, la experiencia y mis años de vida me han demostrado que no tengo nada que ofrecerte. Muchas gracias porque no se trata de convencerte, sabiendo que si tú eres Dios de verdad, no tengo nada que a ti te interese. Muchas gracias porque se trata de ti. Y de tu amor y de tu misericordia y el gran amor con el que nos has amado. Muchas gracias porque una y otra vez nos recordaste, no es por gracia, no es por obras, perdón, es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor. Permítenos, aunque sea contrario a lo que nuestra cultura nos dice y a lo que hemos aprendido, aceptar y abrazar tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que dio su vida para comprar y para pagar el precio, para llevarme a ese lugar, para estar bien contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.